Bendiciones hermanos, bienvenidos una vez más a una reunión a través de Facebook Live donde vamos a continuar tratando acerca de los temas de la gran tribulación, lo que hemos estado haciendo todas estas semanas anteriores. Gracias a usted que está en sintonía, bienvenido Pastor Alberto, creo que vamos a tener una interesante conversación este día. Hermano Edwin, qué gozo volver a vernos y qué gozo también el poder dirigirnos a todos nuestros hermanos que están con la expectativa de sintonizarnos en vivo y con todos aquellos que no pueden hacerlo, pero que están pendientes de poder conectarse y de poder escudriñar la palabra de Dios usando la tecnología, usando los recursos que ahora tenemos a través de nuestra página de Facebook, donde ya tenemos varias enseñanzas grabadas, y también a través de nuestro canal de YouTube, Centro Cristiano de Fe San Salvador. Un gozo volver a saludarle, hermano, y que podamos compartir juntos. Amén. Es una bendición poder estar juntos, pastor. Y en este programa queremos cubrir algunos aspectos relacionados siempre con la visión del futuro, pero desde el punto de vista amilenarista. Estos son aquellos que no creen que exista un milenio con Cristo como Rey sobre la tierra. Nuestra posición como iglesia la hemos establecido desde algunos programas atrás, que es a favor del pretribulacionismo. Hemos cubierto las bases bíblicas, el orden de los eventos, y si usted necesita volver a refrescar ese conocimiento, está ahí, en nuestro muro de Facebook y en nuestro lugar en YouTube, Centro Cristiano de Fe San Salvador. Yo creo, pastor, que sería bueno comenzar este día volviendo a recordar qué es lo que hemos compartido hasta hoy. Definitivamente, para aquellos que probablemente encuentren esta enseñanza como la primera, les aconsejamos que vayan a nuestro canal de YouTube, Centro Cristiano de Fe, donde van a encontrar las enseñanzas previas, y aquí mismo también en nuestra página de Facebook. Y como usted dice, hermano, ciertamente vamos a enfocarnos en esta ocasión bajo el tema del pretribulacionismo, comparándolo con el post-tribulacionismo. Así que vamos a ocupar esta enseñanza o este tiempo para escudriñar los fundamentos, las bases de esta posición cristiana que también está conectada con el amilenarismo. Y es que el post-tribulacionismo se ha desviado en una gran cantidad de ramificaciones, una gran cantidad de cambios y de creencias que resulta un poco interesante, por un lado, conocerlos, y por el otro lado resulta un poco tedioso o cansado porque hay una serie de vacíos. Pero ciertamente vamos a comenzar mejor resumiendo lo que hemos compartido hasta el día de hoy. Vamos a utilizar el diagrama con el que finalizamos en nuestra sesión anterior, o no necesariamente finalizamos, sino que lo utilizamos en la sesión anterior. Vamos a ocupar el esquema general, desde la gracia al milenio, y de una manera resumida. No vamos a cubrir esto. Invitamos a cualquiera que no haya visto esa enseñanza a que la busque. Solamente voy a mencionar qué es lo que hemos compartido, qué es lo que hemos cubierto hasta el día de hoy. Hemos compartido que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación y que va a regresar después de la gran tribulación en la segunda venida de Cristo para poder tener parte en el reino. Es importante señalar que la iglesia no tiene que ser confundida con los mártires de la gran tribulación. Este es uno de los grandes errores que muchos cristianos cometen, y entonces dicen, ahí está la iglesia, pero esos son los mártires. Tampoco la iglesia tiene que confundirse con Israel. Israel es Israel. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos un mejor pacto con mejores promesas. Amén. También hemos cubierto el hecho de que habrá resurrección de los santos, de los que han dormido en el Señor, de los creyentes, antes de la gran tribulación, en el día que la iglesia sea arrebatada y los vivos seamos transformados. Pero también habrá resurrección de los mártires, de los que murieron en la gran tribulación, al final. Y con esto se va a completar la primera resurrección. Ahí en el diagrama lo tendríamos marcado. Vamos a ver con qué números. Arrebatamiento de la iglesia es el número 4. Ahí la iglesia es arrebatada, los creyentes transformados, y
los muertos en Cristo resucitados con cuerpo glorificado. Luego en la gráfica tenemos el retorno de la iglesia con el número 8 en la segunda venida de Cristo, y con el número, veamos, 13 tenemos a los mártires que resucitan. Ahí se complementa la primera resurrección. Es importante establecer que la salvación ahora es por gracia, viviendo por fe. Pero en la gran tribulación la salvación será muriendo por la fe. Va a ser un acto de fe, el no someterse al sistema de la bestia. En este diagrama que estamos teniendo en pantalla ahorita, tendríamos que ubicar que en el número 5 o en el número 4, cuando la iglesia es arrebatada, allí se tiene que aplicar la escritura de Pablo en Tesalonicenses 4:16, que nos habla de la final trompeta, porque este es para liberar a la iglesia de que entre a la gran tribulación. Pero con el número 7, en la segunda venida de Cristo, allí tenemos que conectar la séptima trompeta, la que está en Apocalipsis 11, verso 15, y esta es para libertar a Israel, porque estará a punto de ser destruido al final de la gran tribulación. Importante también señalar que Israel tiene un pacto con el anticristo durante la primera parte de la gran tribulación, pero en la segunda parte Israel tiene que huir porque el anticristo se revela como quien realmente es, el hombre de iniquidad, el que va a buscar ser adorado como Dios. También hemos cubierto ya que la primera resurrección, la resurrección de vida, se complementa con los mártires antes de que se inicie el milenio. Y que la segunda resurrección, la de condenación, va a suceder 1000 años después. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Hay una separación de 1000 años entre la resurrección de vida y la resurrección de condenación. También ya cubrimos que el tribunal de Cristo, que es el juicio de todos los creyentes para poder ser galardonados, este va a suceder antes del milenio. Eso lo tenemos acá con el número 14 en el diagrama. Pero luego el juicio en el trono blanco, que será solamente para probarle a los seres humanos, a los inconversos, que no son dignos de entrar en el reino de Dios, lo tenemos con el número 18. Este va a suceder al final del milenio. Es lo que la Escritura dice y tenemos las bases bíblicas para poder ordenar los eventos de esa manera. Y también tenemos que el diablo será echado al abismo antes de que inicie el milenio. Lo tenemos ahí señalado con el número 12, pero el diablo va a ser liberado por un poco de tiempo después del milenio. Está numerado con el 15. O sea que durante 1000 años los seres humanos que hayan atravesado la gran tribulación, un tercio, por cierto, de la humanidad que va a escapar de todos los juicios, entra a ese reino milenial, entra Israel, entra la iglesia con cuerpos glorificados, entran los mártires, pero esta gente todavía tendrá que probar su fidelidad a Dios durante ese tiempo. Esto es parte de lo que hemos cubierto ya. Amén. Yo creo que también ahí, pastor, vale la pena volver a recordar que los creyentes no van a pasar la eternidad en el cielo como comúnmente y tradicionalmente se enseña en la iglesia cristiana evangélica, sino que el reino y la vida eterna tendrán lugar aquí en la tierra, donde será establecido el reino de Dios. Vemos allá en Apocalipsis 21 donde dice: vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Y creo que ahí se establece la base de que el reino de Dios va a ser aquí en la tierra. También creo que es importante hablar de esto, es que la Roma, la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, va a ser destruida antes del milenio. ¿Quién es Roma? Es un sistema de gobierno que ha gobernado aún sobre los reinos de la tierra. Entiéndase, alguien que tiene poder, que tiene influencia sobre todas las naciones, incluso hoy en día, será echada antes del milenio al lago de fuego. Será destruida. Realmente será destruida. Pastor, ¿cuáles son los puntos principales
que tiene el amilenarismo? Antes de entrar en esto, agregando a su comentario, hermano, creo que tenemos que procurar enfatizar y recordar y, ¿cómo pudiera decirlo? Hacer mucho énfasis en esto, porque muchos pastores y muchos creyentes están equivocados en ese punto que usted acaba de recordar. Y precisamente ese pensamiento de ser salvos y de pasar la eternidad en el cielo es lo que causa una interpretación errónea también con respecto a esto de la escatología. Hay una gran cantidad de pensamientos y de corrientes doctrinales que parten de ahí. Y entonces es necesario enfatizar eso. La salvación de los seres humanos nunca Dios la determinó para que se efectuara en el cielo. Nadie va a pasar la eternidad en el cielo. Esa forma de evangelismo fue muy utilizada, fue una forma tradicional pero equivocada. ¿Dónde va a pasar usted la eternidad? En el cielo. Eso no es así. La iglesia regresa a la tierra, la nueva Jerusalén vendrá a la tierra, el rey vendrá a la tierra y se cumplirá que viene a nosotros el reino de los cielos. Es necesario enfatizar esto para que los pastores realineen sus enseñanzas y sus prédicas. Con respecto al segundo punto, creo que no hemos mencionado mucho sobre esto que usted acaba de citar, pero es importante señalarlo porque es parte de las cosas futuras. Mientras, por un lado, se nos muestra a esa ciudad que está gobernando sobre los reyes de la tierra y se identifica con Roma, el Vaticano. Esta ciudad va a ser destruida antes de que el milenio comience, es decir, al final de la gran tribulación. Pero también la nueva Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, esta va a descender al final del milenio. Una ciudad es destruida, otra ciudad es establecida. Establecida. Ahora vamos entonces a la pregunta. ¿Cuáles son los puntos principales del amilenarismo? Para que hablemos del amilenarismo, me gustaría aclarar que la razón del tema de hoy es que podamos entender que la posición cristiana del pretribulacionismo básicamente se resume en la creencia de que la iglesia es arrebatada antes. Pre significa antes. Y tribulacionismo antes de la época de la tribulación. Entonces, creemos que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación. Hemos ya mencionado que existen otras posiciones en las enseñanzas anteriores, y una de ellas es el post-tribulacionismo. Esta doctrina o posición cristiana sostiene que la iglesia entra en la gran tribulación y que es hasta después de la gran tribulación que será arrebatada, con ese pensamiento de que se van al cielo, que la salvación es en el cielo. Pero esta doctrina del post-tribulacionismo está también conectada con toda una estructura de enseñanza diferente a lo que ya, cuando metemos a los teólogos aquí, diferente a lo que los teólogos llamaron el dispensacionalismo, que es algo de lo que nosotros comenzamos a compartir en la primera sesión, de hablar de 2000 años sin ley, 2000 con ley, 2000 con gracia. Entonces, esta posición amilenarista básicamente sostiene que no existe un milenio como tal, que no existe un reino de 1000 años, sino que cuando Cristo venga, se va a entrar al reino eterno de Dios, pero que no existe un reino de 1000 años literales. De hecho, y eso me emociona un poco, en parte al compartirlo ahora, y por el otro lado no deja de ser un poco cansado y sin sentido. De hecho, esta posición cree que ya estamos en el milenio. Fíjese cómo es la confusión que hay en el ambiente de la iglesia. Unos dicen que estamos en la gran tribulación ya, o que estamos entrando. Y otros que dicen ya en este tiempo del milenio. Que ya estamos en el milenio. Y nosotros decimos que la gran tribulación está todavía por comenzar y que después de la gran tribulación viene el milenio. Y por eso es que hemos ocupado tiempo para establecerlo con bases bíblicas, tanto del Nuevo Testamento, del libro del Apocalipsis, y en la sesión pasada con algunas bases proféticas. Y hay muchas más. Y como hemos dicho, es de poner las piezas en orden. Pero básicamente... Pero ahí, pastor, ninguna de las dos pienso yo que es correcta. Fácilmente
Porque en la gran tribulación no hemos llegado al nivel de dolor y sufrimiento que le describe para esa época. Y en la época del milenio tampoco, porque no tenemos la paz que es descrita en el milenio. Esa es una de las formas de abordar y darnos cuenta, como un análisis así, abramos los ojos espirituales. Si estuviéramos en la gran tribulación, entonces tendrían que estarse dando ciertos eventos, como por ejemplo, Israel tendría que tener ya un pacto, ya tendría que tener un templo, tendrían que estar ofreciendo los sacrificios. Entonces, primer argumento, no estamos en la tribulación. Israel no está con un pacto de paz. Si estuviéramos en el milenio, entonces en el milenio se nos habla de un ambiente de paz, de seguridad, donde Cristo es el rey sobre la tierra. La iglesia tendría que estar con un cuerpo glorificado. Porque para entrar en el milenio ya el Señor ya ha venido. Pero aquí es donde se tergiversan todas las cosas. Ahora, de una manera resumida, déjenme compartir que los puntos principales de la posición amilenarista, lo cual significa no hay milenio. No hay milenio. Son, número uno, niegan el arrebatamiento de la iglesia. Así, definitivamente, no hay arrebatamiento porque no es necesario. Cristo viene, establece el reino eterno y entonces la iglesia solamente recibe una transformación, una glorificación y entra al reino eterno. Dos, ellos no reconocen que haya realmente una figura como el anticristo y otra figura como un falso profeta, sino que dicen que estos son símbolos. Parte del problema de la corriente amilenarista y de la corriente post-tribulacionista, que están conectadas, y por cierto están conectados con otra cosa que vamos a hablar más adelante, el dominianismo, es que consideran que hay que interpretar Apocalipsis de una manera simbólica, que no tiene que ser literal. Y basándose en eso dicen que el anticristo no es un personaje, que el falso profeta no es un personaje, no son individuos, sino que son figuras. Lo mismo hacen con los dos testigos. Dicen que no es que realmente vayan a ver dos personas con una unción haciendo señales, sino que dicen es que eso es simbólico. También niegan los juicios y las plagas que están descritas para la gran tribulación, e incluso algunos dicen que estas ya sucedieron al principio de la iglesia. Por otro lado, no se enfocan en Israel porque mezclan a Israel con la iglesia. Es decir, estas doctrinas a lo largo resulta tedioso el escudriñarlas porque hay una mezcla de tantas cosas que uno dice, no, y esto, ¿dónde vamos a ir a parar con todo esto? Porque se anulan un montón de eventos, se anulan un montón de personajes y todo basado en un fundamento, que esto es algo que tiene que ser entendido simbólico. Imagínense que ni siquiera se menciona este hecho de la condenación de la gran ramera, la Babilonia, que es realmente el sistema religioso mundial, que va mucho más allá que el sistema católico. Es todo el sistema de religiones que han causado que la gente, en lugar de adorar al Dios vivo, se reenfoquen hacia sistemas humanos donde a través de doctrinas de demonios también se han desviado en su culto, en su devoción a Dios. Eso no se menciona para nada en el amilenarismo. Sí. Pero básicamente se niega el milenio como un hecho posterior. Dicen que realmente no existe el milenio, sino que lo interpretan como un periodo de tiempo indefinido, porque en realidad no es literal que por 1000 años Jesús vaya a establecer su reino antes de que se establezca la entrada a la eternidad. Y surgen problemas como el de su análisis. Ok, entonces, si la primera resurrección sucede o se cierra con los mártires al final de la gran tribulación y luego sigue el milenio y la segunda resurrección sucede al final del milenio, nosotros entendemos que hay 1000 años entre la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Pero fíjense que en este sistema todo queda junto. Hay solamente resurrección y no separan ni el tribunal de Cristo ni el tribunal delante del trono blanco.
Entonces, a partir de ahí resulta así como que, ¿y para qué estoy estudiando esto? Si resulta confuso, resulta que quedan vacíos. Y finalmente podría decir que el otro punto principal del milenarismo es creer que ya estamos en el milenio y que como un resultado directo de que ya estamos en el milenio, basándonos en una interpretación simbólica de Apocalipsis 20, el diablo ya está atado y que el diablo no puede hacer todo lo que él quisiera hacer. Esos son básicamente los puntos del amilenarismo y vamos a tratar más adelante con las gráficas de poder explicarlos mejor. En pocas palabras, pastor, ahí ellos se basan en el estar atado el diablo, limitado en su poder, no realmente atado, detenido su poder. Sí, resulta que como en la Biblia es bien fácil tomar una escritura y decir, esta es la prueba de lo que yo creo, en lugar de unir las escrituras para que las escrituras definan lo que yo voy a creer. Entonces surge por ahí un pensamiento de que hay un texto en Marcos donde el Señor Jesús habla acerca del hombre fuerte, que tiene que ser atado por uno más fuerte que él, y entonces despojarlo y liberar o tomar todos los tesoros que hay en su casa. Viene alguien y dice, aquí está la base. Ya Jesús es el hombre más fuerte que vino para atar al diablo. El diablo está atado, no tiene poder para ejercerlo, y a la iglesia se le ha entregado el reino. Y esto nos va a llevar a un punto realmente profundo cuando hablemos acerca de esto, que el reino es ahora, pero vamos a ir parte por parte. Amén, amén, amén. ¿Cuáles serían las bases, pastor, de esta doctrina? Yo la resumo en dos direcciones. Principalmente las bases del amilenarismo y del post-tribulacionismo, que están conectadas y se ramifican de manera que no se ponen de acuerdo para establecer el orden de las cosas, tienen como base primeramente un fundamento histórico. Y es que cuando nos vamos a la historia, muchos grandes teólogos concluyen que fueron los padres de la iglesia los que establecieron esa posición amilenarista. Y aquí se mencionan a unos personajes famosos como uno llamado Policarpo o Clemente, pero también ya en el siglo IV se habla de un líder cristiano de gran influencia, que por cierto fue africano, Agustín de Hipona. Cuando nos metemos a la historia, resulta que descubrimos que lo que se conoce, y este es un término católico, como los padres de la iglesia, ellos tenían una posición amilenarista. Y una de las cosas que hay que señalar en este hecho es que esta doctrina, realmente el amilenarismo, más bien fue forjado, fue redactado por sacerdotes católicos. Wow. No es lo que la Biblia enseña, no es lo que el apóstol Pablo enseñó, o sea, no es una doctrina apostólica, sino que al igual que la Trinidad, que fueron dogmas establecidos por el sistema católico y luego heredados por la iglesia evangélica, el amilenarismo fue desarrollado por los padres de la iglesia, y sobre esa base los cristianos o muchos líderes evangélicos vienen y dicen, no, es que históricamente el amilenarismo fue la posición bíblica que la iglesia aceptó. ¿Pero cuál iglesia? Era una iglesia que ya estaba leudada al sistema. ¿Y sabe cuál sistema era? El sistema romano, donde a ellos les interesaba decir, nosotros la iglesia tenemos dominio. Porque si usted se recuerda, viniendo de la historia de Israel, Israel tenía un sistema teocrático, donde la autoridad religiosa o espiritual estaba ligada con la autoridad política, la autoridad social. Entonces había una fusión porque era una nación bajo el gobierno de Dios. Cuando se establece la iglesia, siglos siglos después del decaimiento de la nación de Israel, la iglesia católica, basada en el sistema romano, quiere desarrollar un sistema donde ellos tienen el dominio espiritual y quieren también tener el dominio político. Y el primero en establecer eso fue Constantino. Él quería tener ese control
donde se podía dominar a la gente de manera que ellos pudieran mantener todo el sistema religioso bajo sus manos, bajo su autoridad, y también todo el sistema político, porque esto también les permitía tener el dominio económico. Entonces las bases acá más bien son doctrinales, perdón, son históricas, perdón. Pero por el otro lado, la otra base de esta doctrina yo la resumo como un enfoque de una interpretación alegórica, de una interpretación simbólica o espiritualizada, porque ellos mismos sostienen esto. Vamos a hablar de algunos versos, de algunas escrituras, y nos vamos a dar cuenta cómo quedan de débiles esos fundamentos. Pero para mí sería la forma de establecerlo. Las bases de esta doctrina son históricas. Todos los que defienden el amilenarismo o el post-tribulacionismo dicen, es que eso fue lo que la iglesia creía hace siglos, en el principio. O si no, dicen, no, es que hay que interpretar esto de una manera alegórica. Alegórica. Mientras yo leía y buscaba información en internet, veía mucho acerca de que hablaban de San Agustín y me quedó esa duda que usted acaba de aclarar, de que esta doctrina fue formulada por sacerdotes católicos. Mientras hablaban, decía, y San Agustín hizo esto, y San Agustín estableció esto otro, pero hoy quedó claro eso de cómo fue establecida. ¿Por qué usted cree, pastor, que esta doctrina es incorrecta? Bueno, primero, porque cuando yo estudio esta doctrina me encuentro con tantas ramificaciones que descubro que no pueden poner en orden los eventos. Y entonces, con solo el hecho de quitar el periodo de la gran tribulación y anular el milenio, todo se desordena. Y cuando yo busco la información doctrinal, cada quien sale con un argumento. Algunos sostienen que los eventos ya acontecieron en el siglo I, otros dicen de que en realidad sucederán adelante de nosotros, y hay una gran confusión con respecto a esto. Entonces, primero, porque no pueden poner un orden de los eventos y dejan de un lado una serie de escrituras. Como yo mencioné en una de las sesiones, nadie explica qué quiso decir Jesús con en la casa de mi padre muchas moradas hay. Gente incluso me ha estado escribiendo, hay algunos que critican, hay algunos que ofenden, agarran una porción de la Biblia y simplemente dicen, la iglesia se queda en la gran tribulación. Pero probar eso no es posible con una escritura, ni con un verso. Es de leer lo que los profetas enseñaron, es de escudriñar lo que los apóstoles recibieron, es de ver qué es lo que Jesús predicó, lo que Juan recibió, y juntar todo y ver que armonice, porque la Biblia tiene que estar en sintonía. Y no podemos simplemente agarrar una escritura. La posición premilenarista o la posición pretribulacionista no está basada en un texto. Son un montón de escrituras que encajan. Amén. Y uno dice, tiene sentido que la iglesia sea quitada, el anticristo se manifiesta, tiene sentido, Israel entra en la gran tribulación, el mundo es probado por su pecado y juzgado, tiene sentido, hay mártires en la gran tribulación, resucitan al final cuando el Señor venga, porque hay que entrar al milenio, o sea, las piezas encajan. Pero en el amilenarismo, si usted escudriña, hay una gran cantidad de ramificaciones y de diagramas que usted dice, bueno, y al final, ¿y esto cómo es? Así que número uno, no pueden poner en orden los eventos. Número dos, porque pasan por alto, o sea, es decir, ignoran ciertos eventos por considerar que ya sucedieron sin explicar mayores detalles. Por ejemplo, la abominación desoladora. Fíjese este detalle muy importante. Vienen algunos y dicen, no, es que eso ya sucedió. La abominación desoladora fue cuando allá Herodes mezcló la sangre de los judíos con animales. ¿Y cómo va a ser eso el cumplimiento de una palabra que a Juan le fue revelada entre el año 90 y el año 100? Si a Jesús le dijeron eso en su ministerio público, que fue aproximadamente entre el año 30 y 33, y ya había sucedido. Entonces, ¿cómo viene alguien a decir, no, es que a Juan se le reveló la abominación desoladora? No es futuro, sino que es pasado. Pero a Juan le dicen en Apocalipsis, ven y te mostraremos las cosas que van a suceder después. Solo como una muestra.
de cómo se da una tergiversación de la historia bíblica. Así que la segunda razón por la cual considero que es incorrecta es por eso. Pasan tanto muchos eventos. Yo tengo pastores amigos y pastores conocidos con los que no estamos de acuerdo en esto. Incluso recientemente uno me escribió y me dice, no, pastor, me dice, eso es lo que el 95% de los cristianos creen. Pero la iglesia tiene que pasar en la gran tribulación, porque acuérdese que la iglesia fue perseguida. Ok, y vamos a tomar como base la persecución del siglo I, II y III para decir que la iglesia tiene que entrar en la gran tribulación para que sean probados los que son dignos del reino. Y yo le respondí, entonces los creyentes que ya murieron y no sufrieron persecución, no se pudo probar si eran dignos o no del reino, pues. Entonces, a veces se ocupan argumentos bien superficiales. Y es que realmente no se tiene la capacidad de sustentar con las escrituras bíblicas la doctrina y decir, esto va así, así y así. Sino que simplemente, no, la iglesia se cree en la gran tribulación porque este texto dice tal cosa. Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Pues sí, pero estaban hablando de un ambiente de persecución de ese momento. En ese momento. Sí. No es que está diciendo que toda la iglesia tiene que ser perseguida. En fin, es parte del problema de la interpretación. Amén, amén, amén. Este día, pastor, ¿usted ha traído algún diagrama del amilenarismo? Yo creo que sería el momento de poder comenzar a utilizarlo y que nos comience a explicar acerca de todo esto. Muy bien, vamos a proyectar ese diagrama para que podamos entender con toda la simplicidad de esa doctrina que según el diagrama que coincide, vamos a decirlo así, con la mayoría de los que piensan no hay arrebatamiento. Lo que hay es que en la segunda venida de Cristo hay transformación de los creyentes vivos y hay resurrección de todos los buenos y de todos los malos y el juicio. Veámoslo en orden acá en este diagrama. Como número 1 tenemos la primera venida de Cristo y ahí tenemos la flecha indicando el inicio de la era presente que nos lleva hasta la cruz y ellos dicen estamos en el milenio. Fíjese qué interesante, ya estamos en el milenio. Según ellos, el milenio comenzó desde el momento de la ascensión del Señor Jesucristo. Otros dicen que comenzó desde el momento del derramamiento del Espíritu Santo. Y otros dicen que comenzó desde que Jesús nació. A partir de ahí comienzan todas las ramificaciones. Pero en fin, ellos dicen, ya estamos en el reino. Porque es un reino espiritual, como está ahí en el diagrama en blanco. Ya estamos en el reino espiritual de Cristo. En pocas palabras, ni siquiera en el arranque de la doctrina amilenarista tienen un punto donde todos converjan, sino que... De hecho no convergen en un montón de cosas, pero en lo que sí convergen, digamos, sería en que estamos en este presente siglo malo, mirando hacia el siglo venidero y que solo son dos etapas. La antes de Cristo, esta que es la presente era, el presente siglo, y la siguiente, que es la que está por venir, cuando con el número 2, el Señor Jesucristo venga. O sea que aquí en este diagrama, de una manera simple, vamos a mostrar en lo que la mayor parte de corrientes coinciden. Entonces, en la primera venida de Cristo hubo persecución a la iglesia. En la segunda venida de Cristo habrán eventos como los que estamos viendo ahorita, lo de las enfermedades, lo de las guerras, terremotos, las plagas. Pero en fin, en esa primera parte que dice ahí, era presente. Estamos en el milenio. Yo tengo pastores amigos que me dicen, no sé que estamos en el reino, pero hay un montón de aspectos que no estamos viendo como para poder decir que estamos en el milenio. Pero ellos dicen esto, es que es un reino espiritual. Cristo dejó a la iglesia a cargo del reino y el diablo ya está atado, lo cual significa que está limitado en su poder. Aunque él quiera destruir a la iglesia, no puede porque está limitado. A eso le llaman que el diablo esté atado. Pero en Apocalipsis lo que dice es que va a ser echado al abismo. Y el abismo, hermano, no es algo que tengamos que entender simbólicamente, de una manera alegórica, porque según Judas hay demonios encerrados en el abismo, los ángeles que no guardaron su dignidad. Y según Apocalipsis van a ser sacados demonios, ya mencionamos esto,
Dice que el rey que tienen ellos se llama Apolión. Entonces, el abismo no es algo simbólico, es una cárcel espiritual. Pero ellos dicen, no, es que el diablo ya está atado. Pero la Biblia dice, echado al abismo, o sea, sin accionar, no limitado en su poder, no hay diablo en el milenio. Pero ellos dicen, ahorita estamos en el reino, no hay arrebatamiento de la iglesia, a nosotros se nos ha delegado la autoridad sobre la tierra. Entonces, cuando el Señor Jesucristo venga, Israel va a ser librado, se va a dar una resurrección general. Fíjese, juntan todas las dos resurrecciones y lo hacen basado en Daniel, porque a Daniel no se le explicó que hay 1000 años de espacio entre la resurrección de vida y la de muerte, sino que a Daniel incluso se le dijo, muchos van a resucitar, ni siquiera se le dijo que todos. Y es porque la revelación bíblica es progresiva. A Daniel se le dijo, sella el libro, porque esto es para el tiempo del fin. Pero a Juan le dijeron, vení, te vamos a explicar qué es lo que va a pasar. Sí. Entonces se complementa la revelación. Así que en este diagrama simplista del milenarismo, ellos dicen, ya estamos en el milenio, y hasta que Cristo venga se van a cumplir todos los hechos que están en Mateo 24. La iglesia va a atravesar todo eso, Israel va a atravesar todo eso, todo el mundo atraviesa. Así que después de esta plaga lo que sigue son cosas peores y aquí vamos a estar. Y cuando el Señor venga, resurrección de todos, de los buenos y de los malos, y un juicio de todos para entrar a la eternidad. Dios va a permitir que los justos entren a su reino y que los malos sean echados a la condenación eterna, porque ese es el estado eterno, donde con cielo y tierra nueva, la nueva Jerusalén va a descender y ahora el reino de Dios eterno y visible va a ser una realidad. Esto es básicamente el esquema general. Y estudiando un poco yo la doctrina de los amilenaristas, yo me encontraba con algunas inquietudes que las escribí para tratar de entender cuál era el pensamiento. Es como que yo le preguntara a ellos, ¿y ustedes qué piensan sobre esto? Voy a compartirlas y voy a compartirla con las respuestas también, para que nuestros hermanos puedan ir creciendo en el entendimiento de lo que estamos tratando de explicar. Yo tengo estas preguntas para los amilenaristas. Número 1, ¿cuándo resucitan los santos? Respuesta, en la segunda venida de Cristo. No coincidimos, porque nosotros creemos que en el arrebatamiento los santos van a ser resucitados. Pero bueno, esa es la respuesta de ellos. ¿Cuándo resucitarán los incrédulos? En la segunda venida. Ponen en el mismo punto resurrección de los justos y de los inconversos. Tercero, ¿a qué se refiere la Biblia con milenio? Respuesta, a un tiempo no determinado de dominio por la iglesia hasta que Cristo venga. No significa que son 1000 años, literalmente, sino que un tiempo que no se sabe cuánto es. Indefinido. Tiempo indefinido, donde Cristo espiritualmente gobierna a través de la iglesia. Esto se va a poner tremendo más adelante y vamos a entender por qué hay ciertos movimientos apostólicos, proféticos, modernos, peligrosos, que están sustentados en esta base. Pregunta número 4. ¿Qué significa que el diablo va a ser atado? Que su poder está limitado, que él no puede hacer todo lo que él quiere hacer. No veo ninguna diferencia yo en esta época con la época del Antiguo Testamento, porque el accionar del enemigo siempre ha sido el mismo. Sí. No podemos decir que ya a partir de la manifestación de Cristo el diablo ha estado restringido en su accionar. Es más, pastor, incluso hoy hay más perversión que hace 100 años. Y de hecho la operación demoníaca, aún con el mismo Señor Jesucristo presente, era algo abierto. Pero ellos sustentan o sostienen la idea de que el diablo está atado por causa de la autoridad delegada por el Señor a la iglesia. Número 5, pregunta número 5. ¿Estamos ya en el reino milenial? Sí, dicen. Pero aquí está parte de la diferencia. Unos dicen que desde que el Espíritu Santo fue derramado, otros desde que Jesús ascendió, y otros desde que Jesús fue bautizado allá en el Jordán, y otros desde que él fue concebido en María. Ni siquiera en eso se ponen de acuerdo. Número 6. ¿Dónde se ubica la apostasía, el anticristo y la gran tribulación? ¿Ya pasaron? Ya eso de la apostasía fue parte de la confusión doctrinal que había en el siglo
I y siglo II. El anticristo, ese fue Antíoco Epifanes, un malvado, un perverso que hizo grandes daños en contra de los judíos. Ya el anticristo ya vino. Y si hablamos de la gran tribulación, no, esos son eventos que están ahí escritos como parte de las situaciones del mundo, de la guerra, del hambre, de las enfermedades, de las cuales estamos viendo ahorita parte de ese cumplimiento. Entonces, ellos dicen, algunas cosas ya pasaron y otras están por venir, pero no ubican realmente una etapa de tiempo como la Biblia lo hace, porque la Biblia nos habla de tiempo. Pregunta número 7. ¿Quién es el anticristo entonces? Es que el anticristo es un espíritu, no es una persona. Pero Pablo habló del inicuo. Y a Daniel también se le dijo que el cuerno pequeño iba a crecer y que iba a blasfemar y iba a hablar grandes cosas contra Dios. No dice que es algo simbólico, pero ellos dicen que es simbólico, porque el que era ya pasó, ya no existe. ¿Quiénes son los dos testigos? Son personajes figurados, simbólicos del pueblo de Dios. Y por ahí nos vamos, dejando todo en el aire, dejando todo sin un fundamento. Así que en términos generales, esto viene siendo parte de las bases o de los fundamentos que conforman esta doctrina. O sea que en pocas palabras estamos diciendo, pastor, que esto viene como de creer y creer y creer en esto, creer en lo otro, pero sin un sustento bíblico que la pueda respaldar. Sí, es que ese es un problema evangélico, hermano. Nosotros venimos y tenemos que entender esto. Si hablamos en términos generales, la iglesia, parte del ataque del diablo a la iglesia consistió en que muy pronto comenzaron a haber diferentes enseñanzas, aún en el tiempo del apóstol Pablo. Algunos sostenían que la resurrección ya se había efectuado. Y comienzan a haber controversias después de la muerte del Señor Jesucristo sobre su persona. Históricamente, solo el entender quién es Jesús, eso fue causa de grandes discusiones, que si era Dios verdaderamente convertido en hombre, que si era la segunda persona de la Trinidad, que si fue el Espíritu que se metió en un hombre, que solamente tenía apariencia o forma humana. Solo eso fue un asunto de grandes conflictos. Entonces el diablo desde el principio trajo la confusión religiosa, y esa confusión religiosa tomó más fuerza posteriormente cuando se establece como oficial el cristianismo, llamándolo catolicismo romano y estableciendo la iglesia católica romana y metiendo ahí una amalgama de enseñanzas de la cultura romana, de la idolatría romana, que hasta el día de hoy se ha mantenido, y mucha gente cegada y esclavizada por doctrinas de error y por espíritus engañadores se han mantenido fieles a ese sistema. Entonces el diablo ha venido realmente trabajando para traer toda esa confusión, y a lo largo de los siglos han sido diferentes maneras. La otra forma de poder traer esa confusión fue lograr unir en la iglesia, y eso se logró en la iglesia católica, unir el poder político, porque hubo un tiempo, siglos, donde el Papa tenía una influencia política tremenda. Sí. El Papa hubo un Papa que dijo: con Dios en mi mano derecha y con el Rey en mi mano izquierda, soy el hombre más poderoso del mundo. Entonces, ha habido un poderío tremendo, pero es un poder del engaño para poder traer destrucción de las personas. Y cuando nos metemos en estas doctrinas y encontramos que ha habido una gran influencia y una gran cantidad de desviaciones, vemos y entendemos por qué es que hay tanta confusión y por qué el Señor Jesús dijo que es estrecho el camino, es estrecha la puerta a la vida eterna. Amén. Yo creo, pastor, que parte de lo que ha afectado a la iglesia cristiana evangélica mucho con respecto a esto es que hay muchos pastores, muchos hermanos que se han dedicado a predicar y no quieren capacitarse, sino que han dicho: el Señor me revela la palabra, y no estudian, no establecen bases, sino que simple y sencillamente por creer, por revelación, comienzan a predicar y a compartir un mensaje de la palabra. Sí, ciertamente, aunque no olvidemos que al ser una guerra espiritual,
no solamente entra la disposición y la responsabilidad humana, como Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate en la lectura, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, sino que también entra la influencia del enemigo trayendo confusión, porque la iglesia está llena de un montón de tradiciones, hermano. Hemos mencionado aquí lo de los 7 años de boda, hemos mencionado que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra, hemos mencionado que la salvación va a ser en la eternidad, va a ser en el cielo, y una serie de cosas que la iglesia ha estado creyendo, sosteniendo, predicando y repitiendo sin bases en la palabra de Dios. Entonces, no es de extrañarnos toda esta gran cantidad de doctrinas, y ahora que estamos en tiempos todavía más peligrosos porque están fluyendo una cantidad todavía mayor, porque se vienen acumulando a través de los siglos, la confusión todavía es mayor. Y entonces encontramos una serie de tradiciones, corrientes y pensamientos que no tienen sustento en la palabra, Amén, pero que la gente simplemente las repite. Y ahí es donde es importante el escudriñar la palabra y los dones del establecidos en la palabra. Amén. Pastor, ¿de qué manera afecta la creencia en el amilenarismo? Fíjese que, aunque se podría pensar que realmente no importa si usted cree que el Señor Jesús va a arrebatar la iglesia antes de la gran tribulación, o si usted cree que la iglesia se quede en la gran tribulación, porque no es una doctrina que tenga que ver con su salvación, en realidad, a través de algunos hombres de Dios, yo he podido descubrir que la creencia en el amilenarismo realmente está afectando muchísimo a la iglesia, porque esto permite la entrada de muchas enseñanzas heréticas. Ahora, voy a comenzar estableciendo que en realidad este es un punto muy importante. La mayor parte de creyentes que no creen en el arrebatamiento antes de la gran tribulación no saben cómo defender su posición doctrinal, sino que simplemente se limitan a decir: no creo, ustedes son unos mentirosos, están engañando a la gente. Pero la mayor parte de las personas amilenaristas o post-tribulacionistas no saben cómo defender esa posición porque es bien confusa. Ahora, la mayor parte de los que creemos en el arrebatamiento, aunque es un poco más lógico, más sensato, con más peso bíblico, por negligencia no se han preparado para poder hacerlo, pero es posible lograrlo. Ahora, esta creencia en el amilenarismo afecta porque hay grandes líderes del movimiento apostólico profético moderno que están metiendo herejías dentro de la iglesia, apoyados en este pensamiento. Y aquí va lo que le dije que teníamos que aclarar en esta sesión. Ese pensamiento de el reino ahora, que no es nuevo, sino que viene de la Iglesia Católica abrogándose la autoridad de ser representantes de Cristo, y en la persona del Papa tenemos el reino, tenemos la autoridad. Ese pensamiento del reino ahora, promovido por algunos profetas famosos y algunos grandes apóstoles, está metiendo herejías donde pareciera que no hay límites en la autoridad del creyente. Esa frase, reino ahora, está conectado con un pensamiento que se conoce como dominionismo, o sea, la era del dominio. La iglesia tiene que dominar. La iglesia tiene que ejercer la autoridad sobre este mundo, y a través de los ungidos de Dios, esto tiene que ser establecido. Vamos a utilizar un tercer diagrama para poder explicarlo. Un diagrama que tiene como encabezado: supuestamente ya estamos en el milenio. Y aquí vamos a ir enfocándonos para ir concluyendo y explicando los peligros que esto implica. Amén, amén. Supuestamente ya estamos en el milenio. Número 1, el Señor Jesús delegó su poder y autoridad a la iglesia. Ya hemos cubierto, el milenio no es un reino de 1000 años literalmente, sino que es un tiempo indefinido del gobierno de Cristo por medio de la iglesia, pero sin Cristo presente. Qué absurdo es. Pero bueno, esa es la posición. Número 2, es por medio de los apóstoles que la iglesia debe de preparar la tierra para que se establezca el reino eterno de Dios.
como ya estamos en el milenio, desde la ascensión del Señor o desde el derramamiento del Espíritu Santo, desde donde sea, se sostiene que nosotros como iglesia, en lugar de estar pensando en que nos escapamos, ellos se burlan de nosotros que creemos en el arrebatamiento diciendo la doctrina de los escapistas, los que se quieren escapar del mundo y no quieren trabajar en tomar el dominio de las naciones con el evangelio. Ellos tienen la idea de que la iglesia va a establecer un gobierno teocrático sobre la tierra. Y de aquí vienen esos pensamientos que usted tal vez habrá oído. El Salvador será para Cristo. Para Cristo. Sí. Campañas evangélicas donde un departamento, San Miguel para Cristo. Fíjese que viene leudado de ese pensamiento de creer en una conversión masiva, porque la iglesia ha recibido la autoridad delegada por Cristo para establecer el reino y nosotros tenemos que trabajar para poder preparar todo para que cuando Cristo venga, las naciones estén bajo la autoridad del Señor. Y esto contradice realmente lo que la Biblia nos habla, porque Jesús dijo, y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? O sea, contradice principios de la palabra. Jesús habló acerca de su venida y dijo que sería como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, en los tiempos de Lot, en los tiempos de Noé. Pero esta gente habla, número 3, de que como el diablo está atado y que no puede impedir que la iglesia avance, se espera que haya un avivamiento mundial. Ahora yo entiendo por qué algunos pastores americanos a mí me habían hablado de que están orando para que todos los Estados Unidos se conviertan. Yo no entendía, yo les preguntaba, pero mire, ¿y cuál es la base? Yo no encuentro en la Biblia esto. Y la base es que estos ministros ungidos que han surgido en las últimas décadas hablan de un dominio, de una autoridad, pero ilimitada, hermano. Hasta el punto que, por ejemplo, el apóstol, supuestamente apóstol, que se encuentra en los Estados Unidos, estaba decretando que él, Guillermo Maldonado, con la autoridad apostólica, él ordenaba que el coronavirus se desintegrara, desapareciera y ordenó sanidad masiva. Eso sucedió el 3 de marzo. Y es porque ellos tienen este pensamiento de que hay ciertos ungidos que Dios ha levantado y que tal parece que creen que tienen una autoridad ilimitada, cosa que no sucedió, revelando que están equivocados. Pero es parte de ese pensamiento. Posteriormente, Kenneth Copeland, curiosamente, el 3 de abril hizo algo similar, porque son parte de esta corriente de pensamiento que hablan de un avivamiento mundial. Dicen que esta es la nueva ola apostólica, donde los ungidos van a establecer el reino de Dios sobre la tierra para que cuando Cristo venga, todo esté bajo los pies de Cristo, porque está escrito, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos los enemigos por estrado de tus pies. O sea, vea, se encuentra un texto para querer probar todo, pero se pasan por encima de un montón de escrituras. De otras escrituras. Entonces, esto es parte del peligro de esta doctrina, que en realidad está siendo promovida por ese movimiento moderno de personas que dicen que son apóstoles, de personas que dicen que son profetas. Y entonces se han regado doctrinas como esta. Realmente es algo impresionante. Fíjense que existe lo que se conoce como la profecía de los 7 montes. Yo escuché sobre esto hace años y hasta recientemente pude entenderlo. La profecía de los 7 montes sostiene que la iglesia tiene que tomar el control de los 7 montes antes de que Cristo venga. Y los 7 montes son el monte de la religión, el monte de la familia, el monte del gobierno, el monte de los negocios, el monte de las artes, el monte del entretenimiento, el monte de los medios y el monte de la educación. O sea, ellos establecen, es que un monte es un lugar de autoridad, de dominio. Y fíjense cómo se mete la enseñanza herética y cómo se desvía al pueblo realmente de la sana doctrina. Estaba este pastor de Sudamérica, muy influyente, muy famoso también, diciendo, la iglesia tiene que aspirar a tomar el control de estos 7 montes. La iglesia debería de gobernar en Hollywood. Y yo me quedé, ¿qué está hablando este hombre? Y él decía, los cristianos tienen que ser los líderes
tienen que ser los productores, tienen que ser los que están allá a cargo de Hollywood. Y yo dije, si Hollywood es uno de los más grandes basureros del mundo, ¿cómo van a ser cristianos colocados en la posición de cabeza de ese basurero? Pero como eso es lo que se está repitiendo, tomar el control de la religión, luego se habla de tomar el control de los negocios. Los cristianos tienen que volverse millonarios. Usted puede cambiar su condición, créalo, confiéselo, declare la palabra, declárese bendecido. Y se habla de cosas de una manera ilimitada. Tomar el control de los medios. Entonces, esta profecía de los 7 montes que surgió de una plática entre 2 líderes prominentes hace un par de décadas, se convirtió luego en una doctrina. Porque cada uno de ellos estaban compartiendo qué es lo que Dios estaba hablando a su corazón. Y esto está registrado. Y uno de ellos le dijo al otro, fíjate que estoy haciendo un estudio sobre los montes, porque son símbolos de autoridad. Compartieron sus ideas. Y a partir de ahí surgió esta idea de que hay 7 grandes montes en el mundo y que la iglesia tiene que controlarlos. Y esto lo conectaron con el reino ahora. Lo conectaron con la tarea de la iglesia. Y luego se le fue dando forma y se le llamó dominionismo, que es el dominio. Bajo este enfoque, la iglesia tiene que estar gobernando, dominando. Aún sin Cristo, ellos sostienen que la iglesia tiene que sujetar a las naciones y tiene que imponer un supuesto gobierno teocrático en el mundo. Pero yo no encuentro bases bíblicas para eso. Lo que yo encuentro es rechazo. Lo que yo encuentro es que la maldad se va a incrementar. Yo no encuentro ni bases para un avivamiento, ni para una conversión nacional de los Estados Unidos, ni encuentro bases para poder sostener que la iglesia va a cambiar todo y cuando Cristo venga, todo está allá bajo la autoridad de la iglesia. Pero es algo tan absurdo, pero se ha metido dentro de la iglesia. Ahora, el mandato que se le dio a la iglesia fue anunciar que el reino se ha acercado, pero ha sido cambiado por la iglesia tiene que establecer el reino. Por otro lado, y muy importante, la escritura dice, mire, 1 de Juan capítulo 5, verso 19, solo este texto choca profundamente como una base espiritual, como una piedra espiritual contra un montón de fundamentos de esa doctrina. Juan escribió, 1 de Juan 5, 19, sabemos que somos de Dios, nosotros somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, y no que el diablo está atado, pues. Bueno, entonces, ¿cómo es que Juan está diciendo que el mundo está bajo el poder del maligno, que nosotros somos de Dios porque Dios nos sacó de debajo del poder de las tinieblas, nos sacó del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo? Pero no dice la Biblia que ya está el reino a través de la iglesia, sino que nosotros hemos sido sacados del reino de las tinieblas. Pero el diablo sigue teniendo el dominio sobre el mundo, lo dice la palabra. Y por eso la confusión religiosa, la maldad incrementándose. Y como dijo el apóstol Pablo, tiempos peligrosos de hombres amadores de sí mismos, aborrecedores de lo bueno, irreverentes, rebeldes, desobedientes a los padres. Entonces la Biblia no habla acerca de todo este sueño que supuestamente estos grandes apóstoles y profetas y maestros están revelando. Finalmente, podría establecer que parte del peligro de creer en esta doctrina es que esto está ligado, como ya mencioné, y solo quiero hacer énfasis, en los apóstoles modernos que hacen decretos y que creen que tienen la autoridad para decretar, para ordenar, para establecer, y no pasa nada, porque es una falacia, es una mentira. Entonces, estos son los peligros, hermano, entre otras cosas, de creer en una doctrina que no es bíblica. Es irrelevante cuando el creyente está perseverando su fe en Cristo y dice, así como algunos han escrito en los comentarios, la verdad es que no importa si el Señor nos arrebata antes de la tribulación o si nos deja en la tribulación porque Él tiene cuidado de nosotros. Ok, es irrelevante. Si no trasciende a otro nivel de conducta. Porque mientras por un lado los amilenaristas dicen, es que esos que andan esperando que el Señor los saque, cobardes, dice un predicador por cierto, que están pensando en escaparse en lugar de trabajar y establecer el reino, no están extendiendo el reino de Dios. Mientras estos piensan de esta manera, los que sí creemos en el arrebatamiento, podemos pensar que aquellos que creen en que la iglesia va a establecer el reino de Dios sobre la tierra, se meten en este mover de apóstoles, de profetas modernos,
Y estos están trayendo un montón de doctrinas. Y solo eso es otro tema ya. Hablar acerca de la supuesta autoridad ilimitada que los ungidos de Dios levantados para este tiempo tienen. Así que a la larga, si alguien se mete de veras a esto, va a resultar probablemente hasta desviándose de su fe por comenzar a escuchar doctrinas heréticas. Y yo creo, pastor, que lamentablemente este tipo de doctrinas y este tipo de apóstoles se están haciendo muy populares últimamente en la iglesia, ya que la gente quiere escuchar de abundancia, de De progresar, victoria, de de autoridad, de economía, dominio. exacto. Y creo que eso pues ha sido un engaño que está minando grandemente a la iglesia. Sí, lamentablemente, si analizáramos no con un sentido de crítica, sino de juicio en base a la palabra, los grandes ministerios no se enfocan en el arrepentimiento, en conversión, en temor de Dios, sino que se enfocan en éxito, se enfocan en prosperidad. De aquí procede la doctrina de la prosperidad. Nosotros enseñamos que Dios puede bendecir y enviar prosperidad, la prosperidad divina. Nosotros enseñamos la prosperidad divina, Amén. pero también enseñamos sanidad divina. Pero hay límites, hay obstáculos. Estamos en una guerra y no podemos llegar a adoptar esa posición como un pastor lo dijo a toda su congregación. Todos aquí, Dios ha dicho, van a ser millonarios. Ese no es un mensaje que se pueda predicar en todas partes del mundo. No, Tampoco se puede también, pastor, establecer. pienso yo, tiene que haber un balance, no solo es economía, prosperidad y prosperidad y prosperidad, sino que también la iglesia tiene una función en la tierra y es proclamar el reino, llevar buenas Sí, nuevas. anunciar que el reino de los cielos se ha acercado, anunciar el arrepentimiento, llamar a la gente a la conversión. Básicamente es el mensaje central. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se Se ha ha acercado. acercado. Pero estos ministerios más que todo se enfocan en la prosperidad de los salvos, se enfocan en la autoridad y en grandes revelaciones. Y como le repito, ya meternos a eso, ya demandaría solo otra hora de enseñanza para poder sacar todas las doctrinas que están ligadas a esto. En esta ocasión vamos a ir deteniéndonos, nada más dejando allí las bases generales y esperando pues que la gente pueda comprender que hay muchas doctrinas que la iglesia está abrazando ahora y que proceden de este movimiento apostólico, profético, moderno, que realmente está afectando a la iglesia, porque están metiendo un montón de doctrinas que no son bíblicas. Y está escrito que iban a introducirse maestros, falsos apóstoles, iban a introducir encubiertamente herejía. Y ese es el tiempo en el que estamos viviendo. Así que el reto de mi parte sería para que nuestros hermanos que están con este interés de conocer más, escudriñen, pero sobre todo lean la palabra en oración, porque esto no es un asunto de lo que los teólogos dicen. A manera de conclusión de mi parte, si hablamos de la Trinidad, ese es un tema bien complejo y es una doctrina católica. Si hablamos acerca del calvinismo y el arminianismo, para aquellos que sostienen el pensamiento de que Dios ya tiene escogidos a los salvos, ya tiene escogidos a los condenados, ahí entran los teólogos. No tenemos que basarnos en lo que los teólogos dicen. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Hablando de palabra? este tema, yo he leído un comentario donde algunos dicen, fíjese el atrevimiento, la doctrina del apóstol Pablo era calvinista. O sea, se atreven a decir que Pablo era calvinista. Entonces es tremendo. Pero hermano, el reto y el llamado de mi parte a la iglesia es escudriñen las escrituras. Y escudriñar significa detenerse, profundizar, examinar. No se conforme con leer el proverbio del día, el salmo del día y ya usted ya comió la palabra de Dios. Escudriñar significa detenerse. Y nosotros pues queremos irlos inquietando. No pretendemos tener la gran profundidad, sino más bien compartir aquellas bases que nos ayudan a nosotros a seguir en nuestro camino y también a nuestros hermanos para que sigan escudriñando. Amén, amén, amén. Pastor, haciendo referencia a esto de escudriñar la palabra, sabemos que ahorita no solo en El Salvador, sino en todo el mundo se está viviendo pues restricciones acerca de esta enfermedad del COVID-19. Sabemos que en El Salvador hay cuarentena, pero cuando termine la cuarentena,
Creo que todas las actividades de la iglesia van a regresar casi a lo normal y ustedes tienen ahí en El Salvador, en su iglesia, un instituto bíblico. ¿Cuándo comienzan nuevamente las clases en ese instituto? Bueno, particularmente estamos viviendo una etapa todavía de cierta incertidumbre. Nosotros estamos con la expectativa de que allá por julio, finales de julio, podamos iniciar lo que sería el segundo ciclo del año 2020. Así que tenemos esa expectativa y con el favor de Dios pensamos de que en esa época podríamos darle seguimiento a la enseñanza que se desarrolla en el local de la Iglesia Centro Cristiano de Fe en San Salvador. Esa es nuestra expectativa por el momento. Amén. Yo creo que cuando ya se vaya acercando esa fecha, si todo se va normalizando, va a ser bueno poder hacer un programa donde hablemos acerca de este instituto, cómo nació, qué es lo que están enseñando, cuáles son algunas experiencias, algunos temas interesantes que se pudiesen medio hablar ahí para que la gente conozca y cómo incluso tener quizás el testimonio de algunas personas ya ahí grabados que nos digan cómo ha afectado sus vidas esta enseñanza. Muy bien, nos quedamos con esa tarea. Vamos a quedarnos con la determinación de poder proyectarnos para que podamos dar a conocer a nuestros hermanos el Ministerio de Enseñanza. Amén. Pastor, muchísimas gracias. Ha sido sumamente interesante. Yo creo que también aquellos que están en sintonía viernes a viernes están creciendo en el conocimiento tal como me ha servido a mí, y gracias por su tiempo, gracias a aquellos que han estado conectados, por su paciencia, por estar sedientos de la palabra, y continuamos viéndonos el próximo viernes. Amén. Gracias a usted, hermano, y bendiciones a todos nuestros hermanos que están fielmente a la expectativa y todos aquellos que posteriormente por diferentes razones toman el tiempo para poder buscar la enseñanza ya en nuestro. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Hasta el próximo viernes. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero